Tenía 7 años y en un funeral, el de mi abuelo para ser exactos, vi a un hombre extraño merodeando en la parte trasera de la funeraria mirando a todos. Tenía un traje negro muy distintivo con un bonito par de zapatos marrones pulidos y cabello rojo y rizado. Estaba cerca de él, sentado en un banco, y me dijo que conocía muy bien a mi abuelo y que estaba deseando volver a verlo. Sin embargo, recuerdo que tenía una especie de mirada pálida, como si estuviera enfermo o algo. Podría haber sido la iluminación. Le dije algo parecido a mí también, y que realmente lo extrañaba. No recuerdo que fuera joven. Fue extraño, porque este hombre no podía tener más de 40 años y mi abuelo tenía 90 cuando murió. Me dio una palmada en el hombro, luego se volvió y caminó hacia el pasillo de la funeraria. Recuerdo que sus manos estaban heladas mientras su meñique rozaba mi cuello mientras me acariciaba. Le conté a mi abuela y a mi mamá sobre él, y cuando llegamos a casa, sacó el álbum de fotos y me preguntó si podía señalar al hombre. Había una vieja foto granulada del día de su boda, y allí estaba él, con el mismo traje y todo. Resulta que ese hombre era el padre de mi abuelo, que había muerto 45 años antes. Nunca lo volví a ver, y me da escalofríos pensar en esto hasta el día de hoy. Nunca lo vi antes en una foto o nada. Mi abuela Lorene casi se desmaya cuando le señalé al hombre que me había hablado. Ella fue la única que me creyó, y hasta el día de hoy mis padres creen que estaba bromeando. Mi papá murió el día que mi hija cumplió 10 meses. Ha dormido todas las noches sin problemas desde hace unos 5 meses, pero la noche en que murió, a las 2 de la madrugada, de repente gritó. Mi esposo y yo tenemos un monitor para bebés con sonido, así que observamos la transmisión de la cámara para ver si ella estaba despertada o si solo era un sonido mientras ella dormía. La vimos de pie en su cuna sonriendo y riendo a un lado. Seguía señalando sus juguetes y libros y balbuceando como si estuviera jugando. Solo miramos. Acababa de colgar el teléfono con mi mamá, que estaba llamando desde el hospital, así que sabía exactamente con quién estaba hablando. Después de unos minutos saludó, se acurrucó boca abajo y volvió a dormirse. Varios meses después, estamos teniendo un día particularmente difícil con rabietas y mal humor. La senté y me alejé para tomar un bocadillo para ella. Escuché la voz de mi papá, clara como siempre, decir «Hola» detrás de mí. Dejé de caminar y me di la vuelta tan rápido que casi caigo de rodillas. Inmediatamente, ella dejó de llorar y también volvió la cabeza a la dirección de donde venía. Luego mantuvo la mirada allí y no volvió a llorar mientras yo terminaba de traerle la comida. Sabía que no me lo imaginaba si ella también reaccionaba. Mi papá visita a mi hija, su única nieta, y eso no podría hacerme más feliz. Solo para dar contexto, soy de la Marina y desde que estoy en el ejército he visto cosas raras, todos también, incluso los instructores de la escuela de infantería. En el campo de entrenamiento en la isla de París, Carolina del Sur, eran alrededor de las 2 a.m. en la escuela de infantería o de batallón de entrenamiento de infantería, ITB. Estábamos en el campo de granadas y nuestro instructor de combate nos dijo que veríamos cosas raras, pero lo ignoramos, considerando que hicimos una caminata de 10 kilómetros hasta el campo de granadas y simplemente quería dormir un poco. Más tarde esa noche, algunos chicos en la guardia de incendios se asustaron porque vieron a una niña correr hacia el bosque y seguía entrando al perímetro y dijeron que tenía un vestido blanco. Nunca llegué a verlo, pero 6 personas me dijeron lo mismo. Más tarde, al final del entrenamiento de infantería, era nuestro último rango y nos metimos en problemas. Olvidé por qué, pero hizo que todos se pusieran en guardia contra incendios en lugar de 2 personas y estaba lloviendo a cantaros. Tenía que orinar, así que troté al otro lado de la calle. Eran como las 12 a.m.
Voy a orinar y escucho un fuerte grito, así que me congelo un poco para escuchar si algo se mueve. Entonces el grito se hizo más fuerte, así que eché a correr y corrí hacia mi amigo y le dije, ¿escuchaste eso? Y él dijo, sí, ese grito. Escalofríos recorrieron mi espalda. Fue una noche difícil. Estaba visitando la casa de mi abuela en el frío norte de Noruega. Siempre he tenido sentimientos extraños mientras estoy allí. Siempre sentí que me estaban observando en todo momento, una constante sensación de malestar, especialmente en el segundo piso donde nos alojábamos mi hermana pequeña y yo. Arriba hay 2 habitaciones. Dormí en la habitación más cercana a la escalera y mi hermana tenía la otra habitación. La casa es bastante antigua y ruidosa. Mi hermana me despertaba por la noche cuando pasaba por mi habitación para ir al baño que estaba en la planta baja. Mi abuela ha luchado durante mucho tiempo con el sueño. Ella siempre se despierta a las 3 de la mañana, siempre. Ella ha afirmado que hay actividad en la casa, las puertas clásicas que se abren y se cierran, los sonidos de pasos y la sensación de que no está solo. Eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana y no podía conciliar el sueño. Básicamente estaba rodando en mi cama y terminé acostado en la cama mirando la pared. La habitación comenzó a sentirse mucho más fría de lo habitual y algo que sucedió a continuación todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. Escuché un fuerte aliento rasposo justo detrás de mí, como si alguien estuviera acostado en la cama justo detrás de mí, respirando con dificultad. Intentaré describir cómo sonaba. Sonaba como alguien que estaba muy enfermo, luchando por respirar. Sentí un roce de aire en la parte posterior de mi cuello y me congelé por completo. Estaba aterrado. La respiración duró varios segundos, pero se sintió como una eternidad. Empecé a contar hasta 5 antes de darme la vuelta para ver si había algo detrás de mí. Y nada. La habitación quedó en un silencio inquietante. Mi corazón latía tan rápido y fuerte que sentí como si fuera a saltar de mi garganta, y estaba mirando la puerta, casi como esperando que se abriera. Y así fue. Veo que la manija baja lentamente y la puerta se abre con un chillido. Es difícil para mí explicar lo que sentí en ese momento, pero fue abrumador. Me las arreglé para saltar de la cama y salir al pasillo para tratar de encontrar alguna explicación de lo que había sucedido, pero no vi nada, no escuché nada. Todas las ventanas estaban cerradas, así que no pude encontrar ninguna explicación de lo que sucedió. Me sentí como si estuviera sentado en esa cama durante días, pero fue solo por unas horas. Cuando finalmente llegó la mañana, bajé las escaleras y me senté en la sala de estar. Mi hermana y mi abuela estaban en la cocina y escuché a mi hermana decirle algo a mi abuela, que alrededor de las 2 o 3 de la mañana se despertó con una fuerte respiración ronca en su habitación. Cuando escuché eso me dio escalofríos en los huesos y me hizo sentir aún más aterrorizado. Mi hermana y yo solíamos visitar a mi abuela todos los años, pero ha pasado bastante tiempo desde que he visitado a mi abuela nuevamente. Este evento ocurrió cuando tenía 16 años y ahora tengo 24. No puedo obligarme a volver allí todavía, pero planeaba ir en el año que viene. Mi abuela está pasando por un momento difícil últimamente, así que espero poder visitarla antes de que sea demasiado tarde. Tal vez tenga nuevas experiencias. Mi madre, de 48 años, ha tenido pesadillas recurrentes sobre un accidente aéreo desde que tiene uso de la razón. Por lo general, está de pie dentro o cerca de una casa, cuando un avión vira hacia abajo en ángulo. Parece que el avión está a punto de golpearla y luego se despierta. Ella mencionó este sueño a nuestra familia desde hace años y su hermano menor, de 44, dijo que tenía exactamente el mismo sueño muchas veces. Hablaron de los detalles del sueño y todo se alineó, incluyendo el escenario y el ángulo del avión. Busqué en Google accidentes de aviones antes de 1973 y me enteré del vuelo 307 de Northwest Orient Airlines, que se estrelló en 1950.
El avión cortó un asta de bandera con su ala izquierda y luego viró hacia el suelo. Todos en el avión murieron y también 2 hermanos, Janet de 10 y Tommy de 8. Supuestamente Janet y Tommy estaban en su dormitorio cuando el avión se estrelló en la casa. Creo que es interesante que mi mamá y mi tío tuvieran exactamente el mismo sueño, que parece alinearse con este accidente. Los niños que murieron también eran hermanos, hermana mayor y hermano menor, como ellos. ¿Qué piensan todos ustedes? Anoche, mi compañera de cuarto y yo nos acostamos relativamente temprano. Decidí darme un baño, burbujas, velas y todo eso. Escucho a mi compañera de cuarto hacer el ruido que hace cuando está frustrada y necesita ayuda. Salgo del baño y grito, sin respuesta. Me seco, me meto en la cama y enciendo mi estación de juegos. Pasan unos minutos y la escucho de nuevo. Esta vez parece que está justo afuera de mi puerta. Puedo ver el movimiento y la luz cambiando en el pasillo debajo de mi puerta. Llamo a Zelda, mi compañera de cuarto, de nuevo sin respuesta y sin más movimiento. Quizás 10 minutos más tarde y la escucho de nuevo, esta vez como si estuviera frustrada y con dolor, casi llorando. Le envío un mensaje a Zelda en Snapchat, pero no tengo respuesta. Intento dormir un poco. Me seguía despertando usando mi inhalador y nebulizador y sentí que estaba teniendo un ataque de asma. Esto sucedió repetidamente hasta las 9 a.m., cuando recibí una respuesta de Zelda. He estado en mi habitación toda la noche. Me he desmayado. Medité anoche. Así que definitivamente no era Zelda. Ambos hemos estado encerrados en la habitación toda la mañana. Sonaba exactamente a ella. Sonaba como si estuviera en mi piso teniendo un ataque. ¿Alguien sabe lo que pudo haber sido? Yo tenía alrededor de 9 años en ese momento. Mis padres eran cristianos, lo que hace esto sea mucho más aterrador. Una noche pasé por mi día normal en la escuela. Llegué a casa y estaba oscureciendo, así que pensé que me iría a la cama. Antes de eso, mi horario de sueño estaba bastante mal, así que normalmente me quedaba despierto toda la noche y miraba películas. Eso fue lo que hice. Aproximadamente a las 3 a.m., escuché crujidos en las tablas del suelo afuera de mi habitación. Pensé que esto era normal porque el piso crujía mucho en esa área de la casa y los vecinos generalmente se levantaban para ir a buscar agua, pero continuó. Había un patrón de crujidos, como si alguien estuviera andando de puntillas, muy lentamente, y venía desde el pie de las escaleras hasta la puerta de mi habitación. La primera noche lo descarté, pero siguió sucediendo cada noche. Tenía muchas cruces en mi habitación porque mis padres eran cristianos y mi puerta siempre estaba cerrada, completamente cerrada. No podías abrirla si la empujaras. Literalmente tenías que usar la manija. Los crujidos continuaron, pero nunca entraron a mi habitación. También estaba teniendo una parálisis de sueño muy grave, en la que no puedes moverte pero estás despierto. Y cuando tenía eso, no podía respirar. Descubrí que mi madre estaba teniendo sueños extremadamente vívidos de una criatura parecida a un demonio que salía de su armario, que estaba literalmente al lado de su cama. Más tarde, un par de años después, cuando yo tenía 12 años, descubrí que era grande, realmente grande. Tenga en cuenta que este guardarropa tenía 12 pies de alto y necesitaba un poco de fuerza para abrirlo. Era uno de los deslizantes, por cierto. Mi padrastro era un conductor de salto y a veces recogía cosas que la gente había dejado caer en los contenedores, sombreros, abrigos, televisores, etc. Y había puesto este sombrero en el armario de mi madre cuando ella tuvo esos sueños y cuando los crujidos estaban sucediendo. Unimos uno con el otro y tiramos el sombrero. Ahí es cuando todo se detuvo, los sueños, todo.
Creo que las cruces eran lo que me protegía, pero aún me pasa por la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si no las hubiera tenido? ¿O si nunca hubiéramos tirado el sombrero? La casa de mi madre tiene un cementerio de finales del siglo XIX detrás. Allí tuve mi primera experiencia paranormal. Este incidente sucedió en la casa de mi mamá, uno de los muchos que experimenté cuando era adolescente y vivía allí. En ese momento tenía 17 años. Me acababa de acostar cuando sentí una sensación muy pesada y fría que me invadió. Fue muy extraño. La temperatura estaba helada, pero solo encima de mí. No pensé demasiado y seguí tumbado allí, con los ojos abiertos, mirando mi puerta, tenuemente iluminada por la luz nocturna de la sala de estar. Fue entonces cuando vi aparecer una sombra de unos 4 pies de altura, tan clara como el día, justo en el camino de la puerta, como si alguien estuviera parado en la sala de estar. No hay mascotas en la casa, todos duermen menos yo. Me acosté allí y lo miré atónito durante varios segundos hasta que se desvió. Procedí a levantarme y caminar hacia la habitación de mi hermano para ver si había sido él, lo cual ya sabía que no porque yo podía ver su puerta cerrada desde la mía. Cuando abrí su puerta, estaba sentado, su sueño interrumpido por la expresión en su rostro. Le pregunté, ¿acabas de entrar en la sala de estar? Dijo, no, pero sentí una corriente fría. No hace falta decir que no dormí mucho esa noche. También, una noche a la misma hora, escuché una risa simple como de un niño mientras me cepillaba los dientes cuando todos dormían. Hombre, no sé, espeluznante. Creo que soy un tulpa. La mayor parte de mi vida he tenido conflictos con el propósito y la pertenencia. He flotado dentro y fuera de diferentes grupos sociales, sin sentir que se supone que debo ser allí. Mi linaje es una mezcla de puertorriqueño y caucásico, pero no me siento conectado con ninguna de las dos culturas. Me falta empatía y siento la necesidad de restar valor a los demás a medida que envejezco. Pero todas estas cosas podrían explicarse con varias enfermedades mentales. Donde empiezo a sospechar son las historias que recibí de mi madre. Ella y mi padre siempre intentaron quedar embarazados. Tomó diferentes medicamentos para la fertilidad sin suerte. Después de dejar el medicamento, se entera de que estaba embarazada de mí. Una vez más, suena como una historia normal, y aquí es donde la mayoría terminarían. Con esta historia, también me han contado cosas raras con las que lidiaron con respecto a la sanitaria y mi familia hispana. Se sabía que la abuela atraía espíritus a su cuerpo, y también a una anciana que nuestro perro nos permitía estar alrededor de mí después de que yo naciera. Ahora estoy en mis 30s, sigo en el mismo barco, sin amigos, sin comunidad, sin conexión con la sociedad en conjunto. Creo que me obligaron a existir sin que ellos supieran lo que estaban haciendo. Debido a esto, no fui querido correctamente con plena intención y comprensión. Así que faltan partes de mi humanidad y no puedo ser humano correctamente. Un trabajo requería a mi mamá y era un trabajo bien remunerado, así que nos mudamos y unos meses después de mudarnos a un nuevo estado, comenzaron a suceder cosas paranormales y la cosa se estaba volviendo más fuerte. Aquí están las historias. El timbre. Esta fue la primera cosa paranormal que sucedió. Cuando mis hermanos y yo estábamos solos en casa y por alguna razón mis hermanos y yo nos sentimos raros y aburridos. Así que decidimos grabar el sótano. Cuando íbamos a bajar para que la computadora grabara, mi hermano mayor gritó,
Así que todos subimos las escaleras con la computadora y luego este sonido de timbre llenó la casa y fue muy extraño, muy extraño. El juguete de perro. Cuando llegamos a casa después de las vacaciones, la luz se cortó, como la primera vez que sentimos que algo estaba mal. Así que íbamos a acampar en la habitación de mi hermano abajo, y de repente arrojaron un juguete para perros desde una habitación. Todos gritamos y corrimos escaleras arriba. Al día siguiente fui al sótano y vi el juguete para perros. Así que algo arrojó un juguete para perros, y la cosa es que el perro no puede bajar las escaleras. Hay una puerta para bebés. La niña pequeña. Cuando bajé corriendo las escaleras por la mañana, escuché a alguien decir: «Ayúdame, ayúdame, ayúdame». Estaba congelado. Venía de arriba y era una voz de una niña pequeña que lentamente cambió a muy aguda. Luego se detuvo. Mi hermano bajó las escaleras y me encontró llorando y congelado en el sofá. La cosa se está volviendo más pesada. Cuando estaba sentado en un sofá, estaba cantando cuando de repente escuché un estallido. Miré hacia abajo y vi mi teléfono en el piso. Algo lo empujó muy agresivamente, lo que hizo que mi teléfono disparara a la pared y caer al suelo. Eso es todo lo que ha pasado hasta ahora. Hoy me desperté a las 7:32, que es aproximadamente 2 horas y media antes de lo que normalmente me despierto. Cuando me desperté, me estaba levantando, pero recuerdo haber escuchado una voz que me decía que hiciera algo. Estoy bastante seguro de que era algo como volver a dormirme, para guardar mis recuerdos. No recuerdo las palabras exactas, pero recuerdo que se describió como si mis recuerdos fueran implantados o eliminados y luego fueran devueltos. Recuerdo claramente la parte sobre guardar mis recuerdos. La instrucción de la que estoy bastante seguro fue volver a dormir, porque hice eso pensando que eso era lo que debía hacer. La voz, recuerdo que era una voz que nunca había escuchado, pero no puedo recordar cómo sonaba. Cada vez que recuerdo un diálogo en un sueño, recuerdo cómo sonaban las voces, pero esta no. También debe decirse que constantemente trato de tener un sueño lúcido, para saber qué buscar y saber cuándo es un sueño y cuándo no. Y después de un sueño, siempre anoto los signos muy obvios de que es un sueño después de haberme despertado. Actualmente vivo con mis padres para reducir los costos, pero la puerta estaba completamente cerrada. Por lo general, me despierto y mi puerta está abierta porque dejan que el perro se salga de mi habitación y no cierran completamente la puerta. Cuando me desperté, no había nadie hablando ni ningún ruido, así que sé que nadie me estaba hablando. Tengo una especie de memoria visual débil de una habitación tipo laboratorio, pero sé con certeza que mientras pasaba de dormir a despertar y después de despertarme y tener los ojos abiertos, escuché la voz. Cuando me desperté por primera vez, mi pensamiento inmediato fue: eso fue un sueño, pero luego me di cuenta de que lo escuché mientras estaba despierto. Me ha estado molestando y confundiendo todo el día. He sido un escéptico acerca de estas cosas, pero eso fue bastante extraño. Me preguntaba si alguien tiene una explicación o experiencia similar. Con frecuencia, escucho un fuerte estruendo que siempre proviene del mismo lado de mi casa, donde se encuentra mi dormitorio y el baño principal. La mayoría de las veces suena como si la tapa de la taza del inodoro se cayera con fuerza, como si alguien golpeara agresivamente la tapa de la taza porque estaba enojado de que se dejó arriba. Esa es la única forma en la que puedo explicar el sonido. No lo escucho cuando estoy en esa área de la casa, solo cuando estoy del otro lado de la casa. Excepto una vez que estaba durmiendo y escuché fuertes golpes en la puerta del dormitorio. Salté de mi sueño y estaba demasiado asustado para abrir la puerta de inmediato, pero finalmente lo hice y no había nada allí.
Les pregunté a otros miembros de mi familia si escucharon los fuertes golpes y dijeron que no. Dejé de dormir en esa habitación y ahora escucho ese fuerte estruendo varias veces a la semana. Todavía entro en la habitación para vestirme o darme una ducha. A veces, si estoy solo en la casa y tengo que entrar a la habitación, me asusto mucho. Cuando salgo de la habitación, siento que algo viene detrás de mí, así que me voy muy rápido o me detengo y me doy la vuelta para ver si hay algo allí. Podría estar asustándome a mí mismo, pero es un sentimiento muy extraño y real. Empiezo a pensar que mi casa está encantada debido a varias cosas raras que han sucedido aquí. Pero no es una casa antigua. Fue construida en 1999 y me mudé a la casa en el 2013. Así que no estoy seguro de por qué un fantasma querría acecharla. Solo quiero comenzar diciendo que no soy una persona particularmente supersticiosa. Soy muy espiritual, pero nunca antes había experimentado personalmente nada que pudiera considerar paranormal. Simplemente no tengo una explicación lógica y estaba realmente conmocionada. Mi exnovio era el amor de mi vida y la persona más hermosa, interesante, complicada, talentosa, divertida y cariñosa que he conocido. Sin embargo, tuvimos una relación intermitente muy complicada después de que rompimos en el 2020, ya que su enfermedad mental no diagnosticada hizo que nuestra relación fuera tóxica y que él fuera emocionalmente abusivo. Fue dolorosa y pasamos 10 meses sin contacto, ambos completamente miserables todo el tiempo. Nos volvimos a conectar después de ese tiempo y no pudimos mantenernos alejados el uno del otro desde ese entonces. El 26 de agosto del 2021 se suicidó, solo 3 semanas después de haber pasado 3 días durmiendo en mi casa y hablándome de sus planes de transferencia de escuela y especializarse en cine el próximo año. Era un escritor realmente talentoso. No hace falta decir que fue devastador y todavía me estoy recuperando de la pérdida. Unas semanas después de su muerte, unos amigos me regalaron una almohada con fotos de nosotros que guardo en mi cama todas las noches y nunca se mueve de mi cama. Las últimas semanas no he soñado con él, así que me he sentido desconectada de él. Entonces, anoche decidí tratar de hablar en voz alta con él, lo que generalmente nunca hago, pero realmente lo extrañaba. Así que pedí algún tipo de señal para hacerme saber de que estaba bien o si todavía estaba aquí. Pasé unos 10 minutos hablando con él. Miré Netflix y luego me fui a dormir. Entonces hoy me desperté tarde y alrededor de las 4 p.m. fui a vestirme y cuando abrí el cajón de mi ropa interior, la almohada estaba metida. Inmediatamente me confundí y les pregunté a mis compañeros de cuarto si la habían tocado, a lo que ambos respondieron que no. Comencé a llorar y temblar, porque no se me ocurrió ninguna explicación lógica de cómo la almohada podría haber terminado metida en el cajón cuando estaba en mi cama. Estaba asustada, pero muy feliz porque pedí una señal, pero no esperaba que sucediera algo tan loco. También es muy divertido para mí, porque eso es algo coqueto que haría. Tal vez solo estoy loca, pero le pedí una señal y obtuve una enorme.